Ok, vamos, Helen. Toma uno. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazas su suave fuego Y en una danza sutil, libre en olas del jardín. cruzarán el cielo de tus sentimientos. Es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Bueno, ahí teníamos, muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos que están en nuestra sintonía. Teníamos esta bella forma de entrar, ¿no es cierto?, a nuestros conversatorios de martes y jueves a las 19 horas por Facebook Live, con Manuel García y Mon Laferte, para reconfortarnos, para un bálsamo para el espíritu. ¿Ah? Así es que no todo deben ser ladrillos. Y queremos de inmediato presentar a nuestros invitados de este conversatorio de la tarde. Quiero invitar primero a Fabiola Parra Vega, dirigente sindical, ¿no es cierto?, del Retail Santa Isabel. Gracias, Fabiola, por
por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes. Feliz de estar acá, de tener este espacio que en realidad nos ayuda a todos hoy día a tener el diálogo, a tener las ideas. Me parece muy bien la invitación. Perfecto, muchas gracias. Y también desde la región del Biobío, ¿no es cierto? ¿Ah? Desde la 8ª región, don Marcelo Nostroza, abogado, magíster en Derecho Laboral, además presidente, lo voy a leer para no equivocarme, porque tiene una presidencia y una vicepresidencia. Es vicepresidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia y presidente de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, justamente el Biobío. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. No, gracias a ti, sumarme a las palabras de Fabiola. Yo creo que este tipo de espacios contribuyen a generar un debate que es absolutamente necesario, sobre todo en la actual realidad, así que esperamos contribuir también con algunos elementos a esa conversación. Perfecto. Yo quisiera, para quienes se vienen agregando recién a nuestra sintonía, que Eje Sindical Constituyente tiene un decálogo que plantear al pueblo chileno, y yo quisiera rápidamente repasar algunos, ¿no es cierto?, de sus epistolados. Considerar que el trabajo es una actividad creadora que dignifica, que realiza está al servicio de la vida, que el Estado debe proteger, promover, regular y fiscalizar a través de la institucionalidad adecuada, con garantías plenas al mundo laboral. Equidad, interculturalidad, igualdad y no discriminación, libertad para un trabajo digno y humanizante, salario suficiente y fin a la precarización del trabajo. Y aquí quiero detenerme porque lo que nos convoca Fabiola, Marcelo, hoy día es justamente analizar esta precarización del trabajo, del mundo laboral, y también, ¿por qué no decir, plantear un nuevo trato? ¿Ah? ¿Cuál es tu percepción? Y hablemos desde lo micro a lo macro, desde el mundo del retail. ¿Cómo se da esta precarización, Marcelo? Bueno, yo creo que estamos viviendo en una sociedad absolutamente precarizada, y en ese contexto lo que ocurre con el trabajo en sus distintas áreas es perfectamente concordante con esa visión de mundo. Ahora, ahí hay que hacer algunos énfasis, porque el nivel de pobreza que se da actualmente no tiene parangones en la historia del mundo del trabajo. Y en ese contexto, el mundo del retail en nuestra sociedad es precisamente el punto cúlmine de la arbitrariedad y constituye un anticipo de los espacios que podrían darse en todas las áreas del trabajo si este sistema neoliberal avanza y termina haciendo carne sus postulados. Un escenario en que el trabajador no es más que un elemento más de la ecuación económica y que no se releva su calidad como sujeto de derecho, sino que es un eslabón más de la cadena. Correcto. Fabiola, ¿y cómo se vive esto desde adentro, desde este mundo del retail? Y yo creo que dentro del mundo del retail a quienes más golpea claramente es a la gente que trabaja en los supermercados. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Sí, efectivamente, la situación es bastante compleja, es una situación difícil, fría, porque en el fondo acá a nosotros se nos sumen una gran cantidad de trabajo y también la baja cantidad de trabajadores que tienen que operar el día a día y que son trabajos forzosos de alguna forma porque todo lo que los clientes acuden a estos supermercados para abastecer sus consumos básicos, detrás hay un trabajo que lo elaboran estos compañeros que día a día hay que sacar la producción. Es decir, desde el momento que llega un camión al local cargado de mercadería, con toneladas de mercaderías, con pales, cantidades de caja, tienen que ser transportadas a pulso los trabajadores a las áreas que tienen que
guardarse, es decir, a las cámaras, a las áreas de bodega. Entonces, es una suma de trabajo que día a día estos compañeros tienen que asumir y que no son valorados por la empresa y que finalmente son, digamos, un número más. Entonces, se produce un gran estrés y además tampoco se especializan a las áreas que llegan, porque, es decir, cada trabajador o una persona nueva solamente se manda de manera inmediata a sumarse al trabajo, sin ninguna capacitación de riesgo, absolutamente nada. Entonces es un sistema bastante frío, es un sistema que hoy día hay que cumplir metas. Hay que cumplir metas en el local, hay que cumplir metas de ventas, y eso es lo único que interesa. Acá no hay una sensibilidad ni una mirada de fondo, de empatía, lo que el trabajador tiene que llevar a cabo sus tareas. Es difícil, y además tienen que llegar desde muy temprano. Hay compañeros que están desde las 7 de la mañana operando en su puesto de trabajo, para que haya la apertura y ya esté el local repuesto de mercadería, esté en condiciones de atender a los clientes. Entonces, es una cadena de trabajo que no es mirado por el empleador. Y si le sumamos la precariedad que tiene esto, es que en definitiva los sueldos no van acorde a lo abismante de las ganancias que tiene el retail. Y esto es una manera transversal de lo que pasa en todas las cadenas de supermercados. Entonces, no va de la mano con todo lo que tiene que desarrollar el trabajador y por todo lo que tiene que pasar. Nos pregunta Ronald, Marcelo, desde el mundo del derecho, ¿qué no puede faltar en la nueva Constitución para justamente disminuir o eliminar definitivamente esta precarización actual? Bueno, es una tremenda pregunta, porque no es, aquí lo que hay, lo primero es una concepción de sociedad distinta que tiene que plasmar una nueva Constitución. Y desde esa mirada tiene que generarse una serie de elementos que garanticen la dignidad humana. Y eso es transversal, porque la nueva Constitución no solo tiene que tomar esos ejes respecto del mundo del trabajo, sino que es lo que esperamos que se haga respecto de todos los ámbitos de la convivencia humana. Ahora, ya entrando al área chica y desde el mundo desde el punto de vista del derecho del trabajo, entendiéndolo en sus dos aspectos, ¿no? Primero, el de las garantías individuales que tienen que garantizarse, lo que se hace en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, la Constitución vigente a la fecha, en que el gran capítulo es la propiedad privada y la protección a esa propiedad. Lo que tiene que incorporarse, lo que no puede faltar, es una mirada distinta en torno a los derechos que deben consagrarse. Por ejemplo, el tema del derecho a la huelga, una huelga efectiva, el derecho al trabajo y no la libertad de trabajo, porque la libertad de trabajo para el trabajador, para el asalariado, no existe. Nadie tiene la posibilidad, ¿cierto?, en el mundo real, de poder escoger con su propio arbitrio qué es lo que va a hacer, sino que está circunscrito al mundo en el que vive. Esa libertad es para los grandes especialistas, pero no para el hombre a pie. Y en ese contexto, la Constitución lo que tiene que garantizar son ciertos aspectos mínimos que después se desglosen en las leyes que se dicten con una mirada completamente distinta, en que el trabajador sea titular de derechos y no un elemento más de la mecánica economicista, de la ecuación económica, en que lo único que importa es la producción y la acumulación de riqueza. Es una mirada distinta. Más amable y que considere al ser humano en todo su valor, dando las condiciones para que pueda desarrollarse con equidad y justicia. Exactamente. Fabiola, esta realidad que se vive hoy día en el mundo del retail, que de alguna manera tú nos ilustrabas al principio, toda esta precariedad que pareciera que es una precariedad sistémica, parece que
el sistema lo hubiese creado de esa forma, haciendo vista gorda por un lado, la dignidad humana y la dignidad colectiva también. Señalaba recién Marcelo, ¿no es cierto?, el no derecho a huelga, porque además no aparece estipulado en la Carta Constitucional. El artículo 19 se habla de la negociación colectiva, incluso se habla de un intermediario en esa relación entre trabajadores y empresas, entre sindicatos y empresas. Sin embargo, en la realidad, la Carta Constitucional no aparece como un derecho legítimo, y si uno revisa las sociedades modernas, hoy día ninguna de ellas deja de excluir justamente el derecho a huelga, que es un derecho que además costó la vida de tantos trabajadores a través de los siglos para justamente lograrlo. ¿Cómo han vivido ustedes también dentro de esta precariedad legal o constitucional las huelgas al interior del sindicato de los trabajadores? Sí, bueno, en realidad a nosotros nos afecta sobremanera el tema de la huelga, porque hoy día no garantiza nada como está estipulada la huelga, porque al final hoy día hay que cumplir una serie de condiciones que en el fondo nos desventaja. Es decir, hoy día nosotros, y eso es uno de los puntos que realmente marcan, porque en definitiva nosotros no se logran mayormente cómo hoy día está esta ley, que hoy día además no exigen los servicios mínimos. Entonces, está muy debilitado, por lo tanto, nosotros no nos garantiza y no tenemos la fuerza como para hacer una huelga que realmente retribuya y que en finalidad nosotros saquemos más provecho de los beneficios, o realmente logremos tener mejores condiciones laborales, mejores sueldos. Hoy día realmente hay que hacer cambios radicales en la Constitución para poder nosotros fortalecer que sea la ley para nosotros hacer una huelga que realmente dignifique a los trabajadores, y que tengamos no esta simetría que tenemos hoy día con el empleador, que finalmente son ellos los que marcan los parámetros, marcan las cifras, y nosotros salimos muy desventajados. Y es por eso que hoy día se da esa realidad, porque hoy día todos los trabajadores que ingresan al retail entran con el sueldo mínimo. Y solo son ínfimas lo que se logra en una negociación colectiva, y que efectivamente ha faltado la fuerza y ha faltado el Estado que garantice las leyes que realmente lo dignifique a los trabajadores con estos grandes retail, que en definitiva hemos sido un número más, y que el neoliberalismo aquí ha hecho carne del sistema. Entonces cada vez ha sido un círculo que no se ha podido avanzar. Nosotros hoy día estamos bastante esperanzados de que poder trabajar para poder llevar una ley más clara, y se trabaje de fondo para erradicar hoy día, como está hecha la ley con el tema de la huelga, que no lo ayuda en nada, al contrario. Nosotros hemos estado en un sistema que en definitiva cada vez sentimos que los trabajadores estamos de una forma muy precaria en cuanto a los sueldos, y hablamos de que hay trabajadores, familias, que en general son mujeres las que llevan un hogar y que no les alcanza para vivir, que tenemos que sacar una familia adelante, que tenemos hijos, que hay colegios, que asumir una serie de cosas, y cuesta mucho. Entonces, se da un círculo que en definitiva no me alcanza para llegar a fin de mes, o que tengo solo la quincena, y eso ha hecho de que en definitiva uno se va quedando en ese círculo y no ve más esperanza. Hoy día yo quisiera decir que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estar en este debate, estar en una mesa de trabajo para poder nosotros hacernos visibles como dirigentes sindicales de la precariedad que hoy día el sistema neoliberalismo nos ha traído, y que estamos en esa encrucijada. Marcelo, otro de los temas que aborda Eje Sindical Constituyente, como una plataforma justamente para la reflexión, el debate y la acción,
es hasta qué punto la seguridad social debe estar garantizada en la próxima Carta Constitucional y de qué manera, tal como lo señalaba Fabiola, el Estado debe ser garante y no asistencialista respecto de esta situación, o simplemente hacerse el ciego frente a lo que pasa con la precariedad sindical desde la defensa de los derechos, por ejemplo. Bueno, por un tema desde la definición, aquí tengamos claro una cosa, el sistema no garantiza ningún derecho. O sea, en la historia del derecho laboral y del derecho colectivo, lo que ocurrió desde la dictadura con el golpe militar fue la radicalización de esa desprotección, o sea, una cuestión que es manifiesta y que constituye un núcleo central de esa realidad, es la privatización de los derechos sociales. Eso es lo que se hace desde la dictadura. En Chile no tenemos previsión social. En Chile tenemos un negocio que lo que hace es ser un receptorio un receptáculo de fondos para las grandes empresas, pero seguridad social en Chile no hay. Eso es un invento. Eso no se corresponde, no tiene correlato con ningún sistema en el mundo. Entonces lo que hay es un sistema de depravación en que lo que se persigue es la acumulación de la riqueza, y lo que la reforma previsional impulsada por el hermano de Piñera, ¿cierto? Pretendió establecer es precisamente eso, pues, utilizar los recursos provenientes de los trabajadores que debieran estar destinados a la previsión social para financiar a las grandes empresas. Y si a eso tú le sumas la realidad que vive el mundo del trabajo, entonces el análisis no puede ser más mezquino. O sea, desde la dictadura, ¿qué es lo que se hizo? ¿De qué forma el trabajador, qué mecanismos tiene para dignificar su labor? La organización social. Y dentro del mundo del trabajo, eso es la organización sindical. ¿Pero qué es lo que hace el sistema? Todo lo contrario. Reprime al movimiento sindical, lo circunscribe a las condiciones laborales dentro de la empresa, despolitiza el trabajo sindical, incorpora la flexibilización como un dogma, y en definitiva con esas herramientas construye lo que tenemos hoy en día. Aquí hay cuestiones que son básicas y de principio. Yo creo que hay que entender, por ejemplo, que el lavado de cerebro de los años de dictadura, que lo que hizo fue disolver el tejido social y educar a la gente en el sentido de que la política es algo dañino, es un paradigma que tiene que cambiar. Los dirigentes sindicales tienen que tener posición política, porque la política lo que nos entrega es una visión de sociedad, y de ahí fluyen las herramientas para poder avanzar en distintas conquistas sociales. La política es absolutamente indispensable, la visión política y el trabajo político. Lo que se pretende con este sistema es cercenar esa posibilidad. Y hay una serie de elementos ahí que son interesantes, miradas distintas. Por ejemplo, ¿quiénes somos los dueños de este país? Somos los trabajadores. ¿Sí? El gran fondo de recursos es el capital de las AFP. Entonces, en definitiva, nosotros ponemos la plata para que este país funcione, y por eso es que han defendido tanto, ¿cierto? Con tanta aversión el tema de la entrega del 10%, porque aquí no importa si eso es una mentira del porte de un buque, que se está pensando en las pensiones de los trabajadores, y a esta altura con el primer 10% ya hay un montón de gente que no tiene capital para poder financiar esas pensiones. No, el tema es que de esta forma se reduce la cantidad de recursos que tiene la élite empresarial, ¿cierto?, para poder acumular más y más riqueza. Y en ese contexto, yo insisto, el tema, lo que señala Fabiola, es una realidad que es abismante. Mira, fíjate que hay unas estadísticas que son interesantes. Por ejemplo, el tema de la penetración sindical. En el mundo privado,
la penetración sindical, o sea, la cantidad de gente que está vinculada a un sindicato, no es más del 8 o 10% del mundo del trabajo. Esto tú lo contrastas con la realidad en el mundo público, en que la penetración del mundo sindical se eleva al 80 o al 90% de los trabajadores. Pero en el mundo del retail, la penetración es de un 93%. Un 93%. ¿Y qué es lo que te dice eso? Eso te da cuenta de esa precariedad y de la inequidad que hay. Los trabajadores necesariamente tienen que vincularse al sindicato porque no tienen otra forma de poder luchar por obtener respeto a su condición como trabajadores. Pero eso se enmarca en otra realidad que tiene que ver con la posibilidad nula que tienen estas organizaciones sindicales de poder direccionar y obtener conquistas importantes en esa realidad. ¿Por qué? Porque faltan los mecanismos. Porque evidentemente al no tener, o sea, ¿cómo se protegen los derechos? Son dos vertientes. Por un lado, los derechos individuales, que en el Código del Trabajo están desregulados, lo que se establece es un mínimo, y por otro lado, los derechos colectivos que están absolutamente regulados, y la ecuación justa debiera ser completamente opuesta. O sea, el derecho colectivo debiera estar desregulado y los derechos individuales deberían tener una mayor regulación. ¿Por qué? Porque de esa forma se permite que el colectivo organizado en el mundo del trabajo, el sindicato, pueda, sin mayores limitaciones, poder obtener mayores conquistas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un código del trabajo que establece una serie de normas que son absolutamente engorrosas y limitantes de esa capacidad de negociación y que terminan haciéndola nula. Y eso en perfecta concordancia con el modelo neoliberal. Lo que ha pasado en el último tiempo en relación a la pandemia tiene un cariz positivo, porque por primera vez permitió mostrar la verdadera cara del sistema. O sea, aquí, ¿qué es lo que ocurrió? La ley de protección al empleo y el retiro del 10%. Ahora ya llevamos el otro 10% y seguramente en marzo va a haber otro retiro del 10%. Pero ¿qué evidencia eso? Que el sistema es absolutamente incapaz de garantizar un mínimo de seguridad social. Son los propios trabajadores los que con sus recursos están pasando esta pandemia. Esa es una realidad que necesariamente tiene que cambiar. Y para eso lo que se requiere es que de verdad exista previsión social que no hay en este país. O sea, pensiones de hambre que no le garantizan un mínimo justo a nadie, absolutamente a nadie. Es un cambio de paradigma, y cambiar. Bueno, el dibujo que tú acabas de hacernos respecto, ¿no es cierto?, a quiénes son los que mueven la economía de un país, claramente son los trabajadores y las trabajadoras. O sea, nuestros ahorros, ¿no es cierto?, son los que se capitalizan con préstamos a los bancos y finalmente somos nosotros los que terminamos pagando el doble de los intereses cuando le vamos a pedir el préstamo al banco, pero esa plata del banco no es del banco, es la propia plata que ha tenido, ¿no es cierto?, este círculo vicioso desde los fondos previsionales nuestros hacia los bancos. Y en el fondo, cuando uno se pregunta o cuando uno hace una encuesta callejera, la mayoría de la gente, lamentable y tristemente, ¿no es cierto?, dice que son los empresarios los que mueven la economía. De hecho, eligieron a un presidente que era empresario porque pensábamos, ¿no es cierto?, que no iba a ir mejor. O sea, esos son los fantasmas que nos rodean. Ahora quiero preguntarte, antes de ir a una pregunta un poco más dura para Marcelo, Fabiola, ¿los trabajadores les interesa sindicalizarse en el caso de la experiencia de ustedes? Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores debería tener tu sindicato y cuánto en realidad hay ahí? ¿A los trabajadores les interesa sindicalizarle? Yo me hago esa pregunta. En el retail, sí, porque como dice Marcelo, no tiene otra forma de que el empleador le vaya a mejorar sus remuneraciones. Por ejemplo, a través de una negociación colectiva,
los trabajadores la única vez que ellos tienen un aumento en su salario u otras condiciones de aumento en su estipendio en bonos. De otra forma no se adquiere. Entonces, no le queda otro camino al trabajador acoplarse y unirse y ser parte de los sindicatos. Entonces, esa es como la situación real que se da. Ahora, lo que lamentablemente estamos de alguna forma atomizados, porque en la interna del retail, de los supermercados, existen varios sindicatos. Y ahí realmente nosotros se pierde de alguna forma la fuerza que debiera tener y cohesionar entre todos los sindicatos es muy difícil, porque lamentablemente hay dirigentes que en realidad van por otra vía, toman otra línea y no se busca el fin de que es buscar mejor dignidad de los trabajadores, luchar por ello. Y ahí se produce que algunos sindicatos son mayoritarios, otros minoritarios, y pierde su gran fuerza y pierde el sentido de un sindicato que debiera luchar y obtener las mejoras que necesitan los trabajadores. Y eso, hoy día las negociaciones colectivas, por ejemplo, en Cencosur, y esto pasa también en el retail, en el Jumbo y en las cadenas en sí, todos negociamos, son muy poquitos los que tenemos una negociación a 32 meses, 34 meses, el resto todo a 3 años, y después es solo IPC. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajador pasa los años y va quedando se va quedando atrás, o sea, realmente su sueldo no hay aumento y además se va como congelando el trabajador. No, van subiendo las cosas, se va encareciendo la vida y nosotros estamos con IPC hasta los 36 meses que nuevamente hay que negociar. Y eso produce un estancamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que el trabajador nuevo que llega con el sueldo mínimo, y muchas veces hay trabajadores que llevan 8 o 10 años y están en una escala que un trabajador nuevo lo alcanza porque el sueldo mínimo subió. Entonces, se produce realmente un desmejoramiento en todos los estipendios y los beneficios de los trabajadores que finalmente hoy día han tratado de buscar trabajo en otras cadenas para poder suplir un poco las necesidades en sus hogares y para poder, aunque sean las condiciones básicas, poder sacar a su familia adelante. Hoy día es un sacrificio trabajar en el retail, por toda la carga de trabajo, porque en definitiva los trabajadores están en sus áreas muy, muy acotados. Y eso ha llevado que el estrés, la carga y las largas horas y además los cambios de horario ha sido muy precarizado. Y por eso que nosotros necesitamos de manera urgente cambiar este sistema, porque este sistema neoliberal realmente ha sido arrollador. O sea, nosotros hemos realmente trabajadores acá que llevan años trabajando y que en definitiva no se condice con las grandes utilidades que tienen estos retail, con los sueldos que ganan esos trabajadores que el día a día sacan la empresa adelante, que son el motor de la empresa. Porque sin los trabajadores, no sé si la empresa pudiera tener los robots. Lo veo muy difícil. Aquí son ellos la mano de obra, son ellos los que realmente son parte de las utilidades, pero acá no se reflejan en los trabajadores. Y esa es la triste realidad del retail. Hay locales que en realidad, imagínense, es abismante las cantidades de ventas mensuales, arriba de 1.000 millones de pesos. O sea, hablamos unas grandes cifras para lo que ganan los trabajadores, que tienen que llegar desde muy temprano, que tienen horarios de tarde, que tienen horarios de noche, que tienen horarios de mañana, de madrugada. Un trabajador se levanta a las 5 de la mañana para poder estar operando a las 7 de la mañana en su lugar. Entonces, es un sistema muy frío y que el sistema neoliberal ha sido el que encarna este desmejoramiento de los trabajadores. Entonces, Fabiola, ha sido muy significativo. Sí, deduzco que, y tú corrígeme, por favor, o sea,
yo tengo un grupo de trabajadores y, por ejemplo, hay 5 sindicatos al interior de la empresa. En el fondo se produce una relación de oferta-demanda. ¿Qué sindicato te ofrece mejor bono o antes de tiempo? Y para allá me voy. Hemos llegado a eso. O sea, ¿me caso con el sindicato que me ofrece mejores garantías? Sí, hoy día se perdió de alguna forma el trabajo sindical que es lo que corresponde hacer, velar por los derechos de los trabajadores, buscar mejoría. Entonces hoy día hay una forma que se perdió el norte, de decir de alguna forma. Los trabajadores, o sea, los dirigentes hoy día ofrecen como una parrillada, es decir, yo voy a negociar este año y tengo que ofrecerle a todos esos trabajadores que se quieran cambiar o son nuevos, decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te doy una GISCAR. Yo te doy una GISCAR con un monto determinado y yo trato de conquistar de esa forma. Y después voy a negociar, pero tampoco tiene la participación real los trabajadores de saber cuáles son sus petitorios, qué acordaron, sino que después cierran las negociaciones y nunca más saben de sus dirigentes. Es lamentable que yo tenga que reflejar una situación tan Fabiola, adversa. y esa plata, perdona, esa plata de las gift cards, ¿de dónde sale? ¿De dónde la sacan los sindicatos? ¿Esa es la que le ofrecen los empresarios para fortalecer algún contingente? Claro, hay aportes que la empresa hace porque de alguna forma ellos rebajan cuando hacen estos aportes y desde ahí se saca para entregarle a los trabajadores. Correcto. Y bueno, los trabajadores en sí tienen que negociar, están como obligados de hacerlo, de entrar a un sindicato, porque si no se quedarían afuera y se quedarían sin ningún aumento en su sueldo, ningún beneficio, por lo tanto se tienen que sumar a los sindicatos. Por eso que hay una alta tasa, porque de lo contrario quedaría más desventajado el trabajador. Bueno, pero según los indicadores nacionales, nosotros no superamos el 13% de sindicalización en el país. Entonces, bueno. Marcelo, hay una pregunta para ti. Dice, no la voy a poner porque si la pongo, te voy a tapar completo la foto. Aquí la gente, bueno, este es el país de los poetas y los escritores, parece, porque son unas preguntas muy extensas. Dice, siempre se nos vendió el tema de la libertad sindical como las libertades que los trabajadores pueden organizarse, pero al parecer detrás venía oculto la atomización que esto podría generar y que finalmente lo generó. ¿Cuál es tu percepción de aquello? O sea, la lógica del modelo neoliberal es la atomización de las fuerzas que pueden contrarrestarla. Y eso se da en todos los ámbitos, y particularmente en el mundo del trabajo. A esta visión de sociedad, lo que le interesa es que los trabajadores no tengan unidad, porque de esa forma se puede negociar, y por eso es que todo avanza en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que se privilegia? La libertad individual. La libertad de cada uno de ver con quién se asocia, cómo se asocia. Pero no no fortalecer el movimiento colectivo. Entonces se vende una idea. Imagínate tú, por ejemplo, el tema de la titularidad sindical. ¿Qué es lo que dijo la CEP en ese tema? Que se estaban vulnerando los derechos de los trabajadores porque se iba a impedir que se asociaran como ellos quisieran, de la forma en que ellos quisieran. La atomicidad. Esa es la posición de la derecha y del modelo neoliberal. Lo que cuenta la Fabiola es la triste realidad. Por eso es que te señalaba yo el índice de sindicalización del 93%. Claro, porque al final no hay ninguna forma de llegar al empleador, y porque hay muchas malas prácticas que son propiciadas precisamente por los empleadores. Pero hay evidencias distintas en la historia de Chile y en la historia del sindicalismo. ¿Cómo hacemos para modificar esto? ¿Cómo avanzamos en estos temas? ¿Cuáles son las propuestas para poder generar una realidad distinta? Mira, se conoce poco, pero dentro de la historia del mundo del trabajo colectivo, las mutualidades, las sociedades de socorro. ¿Sabes lo que ocurrió con esas mutualidades? Que significaron un tremendo impulso, porque la sociedad se organizó desde la base y generaron instancias de acceso a la cultura, de socorros mutuos, etc. Y una visión política
pero desde abajo. Los trabajadores llegó un minuto en que en nuestra historia fueron a la moneda y le dijeron al presidente de la República, 1930, poco antes, mire, nosotros queremos que se hagan estas leyes. Y usted tiene 15 días para poder hacerlo. Después de eso vino la represión, porque la verdad es que no se logró. Pero lo importante es que el mundo sindical fue capaz de generar un relato. Y otra cosa importante, fueron capaces de administrar recursos cuantiosos y con esos recursos cuantiosos adquirir la expertise que les hacía pensar en una organización distinta de los medios económicos para lograr mejores condiciones. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se dictó el Código de 1931 y se encauzó a los trabajadores a la actividad dentro de la empresa, que no tuvieran visión política. Entonces, lo que tenemos acá es esa situación. La idea es acotar lo más posible la gestión de los sindicatos, de los grupos colectivos dentro de toda la sociedad para poder direccionar tal como se hace hoy en día. Pero hay pecados de origen también, por ejemplo, en el tema del sindicalismo o lo que hemos vivido ahora con el estallido social. En definitiva, ¿quiénes han sido los que fueron capaces de mover los límites de la realidad? ¿Fue el sindicalismo? ¿Fueron los partidos políticos? No. ¿Saben quién fue? El lumpen. Así los definían los sindicalistas ilustrados en el tiempo de Recabarren. Había también una élite dentro del sindicalismo que estaba también con el orden, que hablaba de la laboriosidad, qué sé yo. Siempre había una desvinculación de esos espacios. Y al final, la gran fuerza de un país es esa masa, el pueblo, esos conceptos que ya no se ocupan y que ahora están empezando a aparecer de nuevo, es el pueblo el que mueve los límites de la realidad. Entonces, uno de los desafíos del sindicalismo es ser capaz de vincularse con el pueblo profundo, con el Chile profundo, con el de verdad, con el que ha sido capaz en la historia de mover los límites de la realidad. No vamos a ser nosotros, va a ser el pueblo. Incluso el resultado de toda esta trayectoria en relación a lo que viene, a la nueva Constitución, yo soy pesimista en el corto plazo, pero muy optimista en el largo plazo. Aquí lo que se puede lograr con esta movilización social, que al final fue acotada de nuevo por los políticos cuando se pusieron de acuerdo y entre gallos y medianoche sacan este acuerdo en que nos limitan de todas las maneras. O sea, imagínate, aquí nosotros estamos en un eje sindical constituyente para tratar de inferir esto, pero la realidad ¿cuál es? Que nosotros no podemos participar como dirigentes sindicales de la comisión constituyente, de la constituyente, porque tenemos que apartarnos de la gestión sindical. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esas realidades tienen que modificarse y desde esa plataforma vienen todas las otras derivadas, el fortalecimiento de la negociación colectiva con una huelga efectiva que no esté regulada, sino que sea libre, que establezca solo los mínimos necesarios, una protección eficaz frente al desempleo, el modificar la Constitución cuando prohíbe a los dirigentes, ¿y por qué lo hace así? Cuando prohíbe a los dirigentes sindicales participar en política o tener cargos de dirección dentro de la política. Si hay señales súper importantes, eso hay que borrarlo. Eso hay que borrarlo. Hay que estimular la participación política y la visión política. Y eso va a traer un aumento de las cuestiones específicas. La negociación efectiva va a significar aumento de salario, va a significar que los trabajadores puedan participar de la utilidad. Esos ejemplos también se han dado en la historia de Chile, se han visto. Hasta el año 70, lo que pasó con Yarur, por ejemplo, la textil Yarur, en que los trabajadores tenían una participación, eran dueños de parte de las acciones, que tampoco fue graciosamente que se obtuvo, sino que fruto de la lucha del mundo del trabajo. Esas realidades se pueden volver a dar, pero para eso es indispensable que el trabajador asuma un compromiso y el movimiento sindical con esta realidad y genere propuestas. Porque también hay otra cuestión, el tema de fondo. Nosotros estamos aquí peleando por la constituyente, pero yo echo de menos las ideas.
la reflexión. Lo mismo que se preguntaba, ya, la constituyente, ¿pero para qué? Y si no estamos en la constituyente, ¿qué es lo que hacemos? El tema de la soberanía popular, el tema del mandato a los constituyentes, ¿m? Para que tengan la posibilidad de poder ser exigidos en torno a estas cuestiones. Hay un camino que tiene que darse, pero en todo caso, si bien las expectativas que yo tengo de esto no son muy halagüeñas, yo creo que la movilización social, el pueblo profundo, el que salió a la calle y logró los cambios, no va a transar con conquistas mediocres. Y lo que va a ocurrir es que esta represa de descontento, si se pone una mise en scène, si no se logra lo que se quiere, se va a desbordar. Y eso va a ser el principio del cambio. Por eso es que es tan necesario la vinculación a esos estamentos de la sociedad, porque en definitiva son ellos los que van a lograr los cambios necesarios. No son otros, no somos nosotros. Si nosotros también somos parte de una élite. Sí. La dirigencia Marcelo, sindical. bueno, sí, tú tocaste varios temas que me gustaría un poco anclar y complementar, si me lo permite. Uno, el concepto neoliberal que ustedes han ocupado mucho durante esta conversación, no es un concepto económico, es un concepto político, ideológico. Nació como un concepto ideológico, un concepto político, y que luego, a partir de finales del siglo XIX, cuando los economistas se hacen cargo de la sociedad, ¿no es cierto?, de dirigir la sociedad, justamente hacen un tránsito hacia este mundo económico y uno termina finalmente poniéndole una etiqueta económica a un tema que es político y que es ideológico. Por otro lado, Marcelo, tú señalabas justamente el concepto lumpen nace desde la izquierda. La izquierda le denominaba justamente lumpen, ¿no es cierto?, a este grupo social determinado. Y lo otro es sobre el mutualismo. Los socorros mutuos salvaron en un momento determinado a Chile con sus ahorros y el Estado tuvo que pedirles justamente, ¿no es cierto?, porque estaba en una precariedad increíble y tuvo que pedirle a los socorros mutuos. O sea, cuando alguien nos dice, bueno, la AFP, y si no son la AFP, ¿qué? Bueno, ahí estaban justamente las mutuales, ahí estaban estas entidades, este cooperativismo, ¿no sé?, donde los accionistas tomaban sus ahorros y podían incluso hacer préstamos a terceros, o sea, eso. La pregunta para Fabiola, ¿entienden los trabajadores del retail la importancia que contempla para dichos trabajadores que se escriba una nueva constitución o falta mucho para eso? ¿O hay una zona de confort todavía? Yo creo que falta mucho educar a la gente. Yo creo que ahí nosotros tenemos un rol protagónico en dialogar con la gente, en estar en contacto, en explicar estos temas más de fondo, porque lo que yo he sentido, que en general los trabajadores están preocupados como de otras cosas, como que no están al tanto de la noticia, no están al tanto del día a día, están abocados al tema del trabajo, abocados cómo corren a su otro trabajo en sus casas, entonces no ponen mucha atención acá y eso yo creo que falta mucha educación que hacer ahí. Yo creo que nosotros tenemos un rol que tenemos que llevarlo más a terreno, que tenemos que ser como más explicativo, más cercano a ellos. Porque cuando nosotros hacemos reuniones, de verdad que ellos están como lejos a lo que hoy día, el día a día pasa con este tema de la nueva constitución. Yo creo que hay que hacer invitaciones ahí, hay que trabajar ahí derechamente porque la gente está como en otra. Y lo otro que la parte también lo vinculan con la parte de política y eso como que ellos dan como un paso al lado por el que lo vinculan que esto es político o que los partidos políticos o que los constituyentes, entonces como que no le restan importancia, no están ahí abocados. Sí, pero Fabiola, yo puedo entender que gran parte de la generación que crece en la educación pública a partir de los 80 tiene un déficit
respecto a la educación cívica, a la educación política, obviamente horrible, o sea, no le podemos pedir peras al olmo. Sin embargo, quienes aceptaron esta decisión, ¿no es cierto?, de ser dirigentes, de ser líderes, lideresa, de alguna manera de facilitar los procesos para sus compañeros trabajadores, no tienen la sensación que también hay que hacer un mea culpa desde los dirigentes sindicales. ¿No les falta a ustedes también una escuela sindical, una formación sindical que vaya más allá de lo jurídico, que vaya más allá de revisar qué artículo me beneficia, qué artículo no me beneficia, o un lobby para hacer una mejor negociación colectiva? Sino, un poco lo que decía Marcelo, nos falta también mirar más allá de las acciones que queremos realizar. ¿Y qué va a pasar cuando las consigamos? ¿Ahí termina nuestra tarea? ¿Eso era todo? O sea, conseguimos el mejor bono para los próximos años y ahí se terminó la pega. O sea, eso también yo creo que a mí me parece que es muy relevante que los dirigentes hoy día miren esa posibilidad. Yo creo que la gente además en la calle está pidiendo otra cosa, está pidiendo una renovación de los liderazgos también. O sea, ya no cree las instituciones formales que nosotros todos conocimos. Y eso también de alguna manera incluye a los dirigentes sindicales, ¿eh? Marcelo. Jaime, Fabiola, mira, hay un tema, hace un par de años a mí me invitaron a un conversatorio en la Universidad de Concepción con chiquillos estudiantes, habíamos 3 dirigentes sindicales y me hicieron una pregunta que a mí me dejó helado. Me dicen, hablamos nosotros, yo planteé el trabajo sindical como lo entiendo yo y como lo entendemos mucho. Yo les dije, miren, nosotros somos en esta realidad somos la última línea de defensa al modelo neoliberal. Somos los sindicalistas y particularmente en el sector público somos la última línea defensiva de lo que queda en este país en estas luchas. Somos la última opción. Nosotros nos dedicamos a la política, a una política en que no obtenemos réditos, en que no ganamos. Ser sindicalista en este país es echarse un montón de problemas encima, persecución, estamos en ese aspecto. Entonces me preguntan, ¿pero cómo mejoramos esta situación? ¿Cómo mejoramos? Un cabrón me dice, ¿cómo mejoramos el mundo? Chuta. Y sabes que ya está una tarde entera hablando, pero ¿sabes lo que le contesté yo y revuelvo eso? Hay 2 caminos, y tenéis que tú estás diciendo. El camino para mejorar este mundo pasa por dos acciones: el acceso a la cultura y la organización social. El acceso a la cultura, ese acceso a la cultura que se dio en este país entre el año 70 y el año 73, en que había compañías de teatro, en que habían editoriales, en que habían programas de radio, en que florecía el arte, el acceso a la cultura. ¿Y sabes por qué? Porque el acceso a la cultura conecta al hombre con lo mejor de sí mismo. Y cuando nos conecta con eso, entonces podemos entender otras dimensiones de la realidad. Lo que relata la Fabiola en esto es el producto de esta cultura absolutamente perversa, que lo único que persigue es el fortalecer al individualismo, porque de esa forma tiene el camino llano para poder prevalecer e imponerse en esa lógica. Y por otro lado está el tema de la organización social. Pero crear esa cultura después de 30 años en que aquí lo que se hizo fue, primero, el camino del mundo estaba claro, si íbamos al neoliberalismo, si lo que pasa es que aquí se aplicó sin ningún tipo de anestesia, hasta Milton Friedman no podía entender lo que estaba, pero íbamos para allá. O sea, la precariedad no es de ahora nomás, y la precariedad es de siempre, porque tiene que ver con el espíritu humano y con la mezquindad de algunos. El mundo al final nunca es de los mejores, el mundo es de los más audaces, los que son capaces de asumir el riesgo y sobresalir en torno a esto y generar expectativas. Entonces, aquí de alguna forma también lo que hace falta es esa audacia para poder modificar la realidad. Y la forma de llegar a eso, precisamente es lo que señalaba, el acceso a la cultura y la organización social, entendiendo que, mira, hay un dicho griego que es antiguísimo,
y dice que lo que es malo para la abeja es malo para la colmena, y lo que es malo para la colmena es malo para la abeja. Entonces, ese es el planeta. Es donde, pero es un cambio cultural. La buena noticia en lo que nosotros estamos viviendo es precisamente eso, un cambio cultural. Por eso es que aquí lo que tú ves es que son las fuerzas populares que presionan, porque lo que estamos viviendo es un cambio cultural. Viene después lo otro. Por eso te decía yo que yo soy, en el corto plazo soy pesimista, pero en el largo plazo soy muy optimista. No nos vieron venir y nos siguen ninguneando. Entonces creen que van a poder encuadrarnos en esta realidad prisionera de estos dogmas. Eso no va a pasar. La comunidad, el pueblo, no lo va a permitir, pero va a avanzar al tranco que avanza. Entonces, esos procesos tienen que madurarse. Por lo mismo, no hay que hacerse tantas expectativas de lo que se va a lograr en el corto plazo, pero en el largo plazo sí. Y no estamos en esto porque esto es un proceso mundial, se está dando en todas partes. Sí, además, un proceso planetario. Fabiola, en estos minutos finales, quisiera saber si tú has leído el decálogo, el manifiesto de Eje Sindical Constituyente, y qué te parece a ti, cómo te ves reflejado. Se fue. Se quedó pegado, Jaime. Se quedó pegado. Algo le pasó. ¿Ahí volví o no? Ahí está, ahí te escuchamos. Recién. Ya. No, oye, no es BTR, ¿eh? No es BTR, algo pasó. Ya, Fabiola, desde Eje Sindical Constituyente, ¿dónde te sientes reflejado en este decálogo que nosotros estamos presentando a la sociedad chilena? Este decálogo tiene 11 puntos, son relevantes para una constituyente. Acá habla varios puntos para la clase trabajadora, que es de alta importancia: la equidad, la equidad de género, la precarización, la seguridad social, el tema tenemos tema de los salarios. Yo creo que abarca puntos bastante importantes que es parte para la clase trabajadora, que es lo que hoy día estamos al debe. Yo agradezco el espacio constituyente, porque este espacio hace de que nosotros podamos buscar con personas que en realidad hoy día son académicos, gente profesional, y que está abierto también a los dirigentes sindicales o a otras organizaciones que pues, se pueda debatir, buscar el consenso, hacer aporte, y a eso nos lleva a fortalecer lo que se busca detrás de este decálogo. Yo la verdad es que me siento bastante contenta de poder participar, y también hago un llamado a invitar a más actores, que es necesario. Estos son los tiempos y nosotros tenemos que estar acá para que nosotros podamos representar a nuestras bases y a nuestra gente que nosotros conocemos desde in situ la situación precaria que hoy día se ha estado viviendo con los trabajadores, que hay una deuda histórica, y este es el minuto que hay que ponerse a trabajar y a mirarlo muy en serio, con responsabilidad y compromiso. Correcto. Gracias, Fabiola. Marcelo, en la misma pregunta, a partir de esta declaración, de este decálogo, que en el fondo es 10+1, ¿ya? ¿Cuál es tu mirada respecto de esta plataforma social, de este sueño posible? Yo creo que estamos viviendo tiempos absolutamente, independientemente de la contingencia, pero son tiempos absolutamente maravillosos. O sea, estamos viviendo, nos falta la visión desde arriba para entender lo que está ocurriendo, pero lo que estamos protagonizando todos, la posibilidad de estar acá a kilómetros de distancia y poder concordar en un discurso común, el poder conocer a Fabiola y ver esa realidad, el entender lo que está pasando y el poder incidir, nunca ha sido una posibilidad tan fuerte como es ahora. Yo soy tremendamente optimista en lo que viene. Quizás nosotros no lo vamos a ver, porque son los jóvenes, y yo quiero relevar algo. Nosotros no lo vamos a liderar, nosotros ya no lo lideramos.
son los jóvenes, es el pueblo, el gran pueblo de este país, el que sale a la calle, el que es capaz de exponer su integridad, los ciegos, aquellos que fueron privados de la vista, los que han sido reprimidos, los que están en la cárcel. Esa es la sangre de los héroes que va a fortalecer este país, que va a hacer germinar la esperanza. Ese es el camino. En cuanto a lo que tú dices, los decálogos, yo lo abrazo con pasión. Eso es lo que tenemos que tener, una sociedad de equidad, de justicia, pero tenemos que asumir los costos de lo que eso significa. O sea, tenemos que estar con esos cabros en la calle, luchando con cada uno, porque la lucha hay que darla desde cada lugar en que estamos. No podemos estar ajenos, tenemos que estar ahí, tenemos que estar con ellos y alimentar con nuestra esperanza y con nuestro trabajo una posibilidad de un mundo distinto. Se puede, y yo creo que lo vamos a lograr. Pero el camino no es corto y tampoco es llano, pero se puede lograr. Mira, yo quisiera terminar con una última reflexión, algo que vi en Twitter que me hizo mucho sentido y que tiene que ver con un llamado a la unidad. En Twitter alguien publicó una especie de fábula, ¿no? Que tenía que ver, era de un lobo, un conejo, los conejos y una gallina. Y tuvo harto, se viralizó. Y era cortito, decía, mira, estaban las gallinas preocupadas porque se dieron cuenta que el lobo las estaba acechando. Y van a conversar con los conejos que estaban también en su corral viviendo en la misma realidad. Y se agrupan los conejos y las gallinas para luchar contra este lobo. Pero al final, al principio bien, y después empiezan a surgir estas visiones individuales, pero yo que tengo que ir con las gallinas, y las gallinas yo que tengo que ir con los conejos. Al final no se logró la unidad, ¿y qué es lo que ocurrió? Que la única preocupación del lobo era ver a quién se comía primero. Claro. Si a la gallina o al conejo. La unidad, ese es el mensaje, la unidad. Y creer en lo que, pero creer en la gran fuerza del Chile profundo, el Chile de verdad, del 50% que gana menos de 500 lucas. Esa gente es la que tiene los huevos para modificar este país. Nosotros tenemos que estar ahí desde la posición en que estemos para ser parte de esa lucha, entendiendo que el triunfo no es más que la suma de las derrotas que somos capaces de remontar. Ahí está la poesía. Ese es el coraje que se necesita, pero lo vamos a conseguir. Estoy seguro de eso. Este espacio es un inicio de ello. Sí. Mira, yo quisiera despedirme con dos imágenes mientras los escuchaba atentamente a ustedes, tanto desde el mundo de la experiencia, ¿no es cierto?, de Fabiola, como desde la experiencia y el conocimiento de Marcelo. Hay dos fotografías que es muy difícil que yo pueda borrar de esta memoria emotiva. Uno tiene que ver con un bus de la ETC, la empresa de transporte colectivo del Estado, estos Mercedes-Benz, medios plomizos, celeste, donde, y no fue una fotografía plasmada ahí, que era el 70, el 80% de los trabajadores y los obreros, y se notaba que eran jornaleros, ¿no es cierto?, iban leyendo. Estamos hablando de la década finales de los 60, los 70, donde Kimantú cumplió un rol fundamental en la educación social, cultural, política, ¿no es cierto?, de tantas generaciones. Y otra fotografía, marchando por la Alameda, donde yo veía el rostro de estudiantes secundarios, de obreros, de dirigentes, de profesores. Se le fue. Que había una unidad y una se va y se viene esta cuestión. Bueno, agradecerle Fabiola Parra desde la región metropolitana, a don Marcelo Nostroza por entregarnos su tiempo, su energía y su texto. Rápidamente antes que se vuelva a caer. Gracias Fabiola, gracias Marcelo, un gran abrazo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Con gracias, Hugo. Y mucha esperanza. No tenemos bueno, que perder. Nos encontramos el próximo.
Nos encontramos el próximo martes a las 19 horas con otros importantes invitados y con otros temas también del mundo laboral. Así que un gran abrazo a la distancia y que estén bien y que sea el próximo un buen fin de semana en familia. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias.